El aire de K2. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, nosotros bien aquí tratando de entender un poco la vida de la justicia, que creo yo son esas cuestiones que hasta que no nos tocan en el modo personal, es un plano en el cual uno lo tiene ahí como medio de lado, trata de no entender mucho o entender lo justo y necesario, y por eso es que te convocamos como para hablar un poco de, en general, este juicio que se está dando por Diego Armando Maradona, pero también en general de lo que tiene que ver con la vida de un juez, poder entender Ujú. cómo es el nombramiento, por qué se llega a ser juez, bueno, y que nos cuentes un poco en ese contexto también la historia un poco de tu vida, ¿no? Claro. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es una linda oportunidad a veces también para explicar, para que se sepa, bueno, quien accede al cargo transita por un camino bastante largo, por lo menos en los últimos años. No es un tema tan sencillo y como se pretende a veces dejar sentado, que bueno, que por el apoyo o por que si conoce a tal o cual, solo se accede. Hay, por lo menos en el lugar que yo ocupo, varios caminos bastante largos de exámenes, entrevistas, y después de mucho tiempo, digamos, al ponerse en funciones, empieza una vida, digamos, digo diferente porque uno empieza a tomar decisiones respecto de muchas personas y de muchos ambientes y de muchos temas delicados de la vida que tienen que ver justamente con el honor, con la salud, con la libertad, con la propiedad, un montón de situaciones que influyen y que pueden determinar positivo o negativamente en la vida de la persona. Bernardo, uno decide ser juez, digo, a ver, me imagino te metes en el mundo de la abogacía y en el camino, vos ya sabías, por ejemplo, que cuando te metiste en el mundo de las leyes ya tenías decidido que querías ser juez o fue una consecuencia de Mira, tu trabajo. qué linda pregunta. Sí, no, la verdad que yo lo siento como una vocación desde el tiempo que me tocó. No me gusta autorreferenciar, pero digamos, voy a tener que hacer así un pequeño relato muy cortito para que se explique o se entienda, perdón, eh, a través, por ejemplo, de que me puede ver ocurriendo a mí, qué cosas pueden suceder. A mí me tocó muy joven, yo, digamos, a los 18 años estaba en tribunales, mira, después un caso, una cuestión paradigmática, ¿no? Atendí una mesa de entradas y ¿sabés quién era mi compañero de la mesa de entrada de enfrente? ¿Quién? Fernando Burlando. Mirá, La otra mesa de entradas, el papá de Fernando Burlando era juez en La Plata, yo era estudiante en La Plata y yo trabajaba en otro juzgado y así que bueno, coincidimos en los tiempos de la gran juventud de trabajar, ¿no? De ahí que, bueno, lo conozco, digo, porque justo estamos hablando de una situación que le está siendo mencionado, y años después, por situaciones de transición de mi vida, de carrera, de residir, y por situaciones de un caso muy particular, que fue el caso de Nadir Mustafa, digamos, me trasladé para ser secretario de un juzgado en Tres Arroyos y Bahía Blanca, digamos, sí. y accedí joven a la magistratura y me gustó siempre, en este caso ya era juez penal, y después fui durante 10 años, digamos, cumplí la misma función que están cumpliendo los jueces de este caso que acabo de mencionar. O sea, fui 10 años juez de tribunal oral. Fui presidente del tribunal, fui vocal del tribunal en Tres Arroyos, en Bahía Blanca. Y, digamos, volviendo al principio de tu pregunta, creo que el que no lo siente, a veces, digamos, incurre en cualquier otra cuestión que pueda alejarlo del cumplimiento de la función, pero es muy delicado, eh, es una función que implica mucho de tu vida, de tu tiempo, de tus ganas de estar tomando decisiones y esto se manifiesta por hechos y a veces no solo por palabras, por lo que se escribe y se toman decisiones que tienen consecuencias, como te dije, y Sí. también para uno como persona, porque es muy importante que lo que uno decida
coincida con lo que dicta tu conciencia. Sabés, Bernardo, que ahí me quiero meter un poco. Nombraste 2 o 3 veces en tu respuesta tu vida. Digo, me imagino que tu vida no es la misma siendo juez o no siendo juez. Yo creo que lo dijiste también en una parte de tu respuesta, te cambia la vida. Que, digo, cuando vos empezaste a ser juez, ¿tuviste que tener alguna conducta diferente, tener una conducta ejemplificadora? Más allá que uno siempre intenta ser un buen ciudadano, ¿no? Por lo menos los que vamos por el camino de la ley, intentamos siempre ser ciudadanos ejemplares. Pero digo, a la hora de ser juez, vos estás dictaminando que el otro se equivoca o comete un yerro o está fuera de la ley. Digo, uno que está juzgando eso debería tener como una actitud o una vida de ejemplo. ¿Te pasó eso, digo, de ponerte como esa presión también? Sí, además me tocó simultáneamente con un montón de otros roles de mi vida, que fue el casarme, el tener hijos, el seguir siendo el mismo hijo de mis padres, el mismo hermano y primo y amigo de todos los demás, pero cumpliendo una función. Lo más importante que lo que me pasó, la mejor lección que me ha pasado en la vida, es que soy una persona que ejerzo como juez. Hay muchos errores de muchas personas que se creen que son jueces, o sea, que la vida les cambió para ser jueces. Y la vida no te cambia, pasás a cumplir una función distinta y ese rol implica en una sociedad un compromiso moral, ético y digamos, social totalmente diferente. Pero lo más importante es que la persona no cambie, que la persona siga siendo la persona que es, pero sabiendo que tiene que cumplir una función siempre en beneficio y a favor de decidir lo mejor para las personas que vienen a buscar una respuesta. Yo creo que yo me puse eso como norte y soy feliz con lo que hago. Bien. O sea, a mí me gusta lo que hago y me siento que cada vez que decido algo, en una sentencia que le restituyo quizá un haber a una persona jubilada o resuelvo un amparo de salud, que digamos alguien que no pudo tener rápidamente y necesita mediante una medida cautelar o una sentencia posterior, o no sé, o decidir para alguien que puede estar privado legalmente de la libertad, o descubrir o liberar personas por una cuestión de trata de personas. Es decir, es una sensación muy agradable el poder resolver un caso que los demás esperan y necesitan que se resuelva. Claro, intentás Pero ayudar a la creo gente desde tu posición, digo, ¿no? De hacerlo dinámico, de no trabar una sentencia, digamos, de ser un servidor público también. de ser proactivo Ok, y que tengas un equipo de gente que trabaje en ese sentido, porque también eso es muy importante de destacar. A veces se ve lo que hace el juez, pero es muy importante la gente con la que trabaja, la gente que elige para trabajar. No digo que tiene que ser igual, pero sí tampoco moldearlas a tu forma, porque me parece una cosa muy demasiado. Pero sí que tengan ideas sanas, que sean honestos y que tengan la intención de avanzar como lo pueda tener el que esté al frente. bien. Bernardo, me meto directamente ya y traigo un poco más cerca el caso Maradona. En lo técnico, ¿ustedes no tienen la posibilidad de elegir en qué juicios van a fallar y en qué juicios no? Digo, te puede tocar por una cuestión, ¿por qué es eso? ¿Por turnos, por jurisdicción? Explícame un poco ahí como para que el común de la gente entendamos por qué es que, por ejemplo, Bernardo Vivel va a ser el juez que juzgue mi causa. Ujú. Bueno, en el caso, apartando de lo que es la justicia federal, que somos un solo juez, es unipersonal y nosotros hasta acá en Necochea no dictamos sentencia, lo dicta un tribunal legal en Mar del Plata. Hay un solo y único tribunal legal y a esos jueces sí o sí les toca. En el caso de la justicia de la provincia, también, vamos al caso por ejemplo de Necochea, hay un solo tribunal oral que puede estar completo, puede estar incompleto como lo es en este momento. Entonces, puede completarse con otros jueces de otros pueblos, como ha ocurrido. En el caso de una ciudad grande, importante, como la que ha ocurrido, digamos, me refiero en Buenos Aires, en este caso,
el departamento judicial donde se juzga un hecho como este, hay más de un tribunal. Es decir, existen, por ejemplo, 3 tribunales. Entonces, de acuerdo a la elevación que hacen los fiscales, le eleva el tribunal 1, al tribunal 2 o al tribunal 3. A veces sucede que un juez se excusa o lo recusan o no puede actuar porque ya dictó sentencia por un hecho similar. Vamos a suponer que haya habido un hecho anterior en que haya juzgado a Maradona por algo o a Carlitos Pérez, un testigo o lo que fuese de la causa. Sí. Está vedada su intervención. O sea, él se Pero puede si no, excusar, él puede decir que no, pero con un argumento, o alguien de, qué sé yo, que esté metido en el juicio, puede pedir esa parte. puede no querer, claro, ese juez, pero también siempre con un argumento. Sí. En este caso, tengo entendido que eran 2 jueces, Sí. y restaba completar un tercero, y mediante un sorteo y algo que se participó a través de la Suprema Corte, salió designada otro juez. Bien. Yo creo que este caso puntualmente, de lo que el conocimiento escaso de la situación, es ese. Bien. ¿Cómo te enteraste de lo de Julieta McIntosh? Digamos, ¿puede que el Poder Judicial se haya enterado antes por una especie de información interna, alguna circular, o te enteraste por los medios? No, lo supe como todos los ciudadanos por los medios periodísticos y lógicamente, bueno, digamos, desde el conocimiento de haber participado tantos años en un tribunal, uno tiene una situación para uno, para pensar, y hacer su propio análisis, que puede no coincidir con lo que se sepa, digamos, a nivel periodístico o otros niveles, ¿no? O sea, las partes interactivas, o las partes que intervienen. ¿Qué fue? Te puedo preguntar, digo, no sé si querés contestarme como juez o como ciudadano, no sé si se pueden separar las cosas, pero digo, ¿cuál fue tu sensación? No sé, no nos puede pasar esto, o qué mal le hace esto a la justicia, qué mala imagen estamos dando, ¿te sentís como metido Mi razonamiento cabe dentro de un pensamiento que vengo teniendo, Sí. o una sensación que vengo teniendo, que no es por este caso, y es una búsqueda de cómo mejorar las actuaciones judiciales, o cómo mejorar nuestra imagen, o cómo se puede saber lo que podemos hacer bien. Cuando algo no se hace bien, cuando algo está mal, cuando algo aparece a la luz de los demás de esta forma, me parece una sensación de rechazo, de espanto, digamos, por decirlo de una manera, de desagrado, de angustia, le diría, ¿no? Porque no es lo que uno quiere. Claro. Y hasta que se sepa realmente la verdad de lo que ya ha pasado, no deja de ser algo que me desagrada como Poder Judicial. No es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo haría. Pero bueno, no soy quien para ponerme a opinar de alguien que hoy todavía es un colega, ni tampoco de una situación que no me compete. Siempre, en esto también es bueno destacar, a veces la gente opina, y los ciudadanos, cualquiera, opina de una situación, un hecho, algo concreto, y yo siempre digo que hay que estar en la situación para resolverla. Es como que a un médico se le pretende decir opere así, opere así, y el único que abrió un cuerpo y puede tomar una decisión respecto de qué hacer con tal o cual órgano es el médico que tiene ese paciente. Bien. Creo que quien está en la mejor posición de decidir. Pero volviendo al principio, para no evadir la respuesta, no me agrada que ocurran estas situaciones, sean ciertas o no sean ciertas. Bien. No hace bien a la justicia. Bernardo, coincidís conmigo que es un juicio especial, ¿verdad? Digo, no debería, o por lo menos no sé, yo pienso que tiene un tinte especial que el fallecido sea en este caso Diego Armando Maradona, de la manera en que falleció, su popularidad, no sé. Sí. ¿Es un juicio especial o no? Digo, ¿cómo ustedes pueden mantenerse, a ver cómo expresarlo, sin tener ningún tipo de intervención? Digo, tenés toda la prensa encima. ¿Cómo se resuelve esa cuestión? Ustedes teniendo que fallar, ¿no? Sí,
te entiendo y comprendo lo que cualquier persona se preguntaría. Si nosotros estamos ajenos a la presión social o la expectativa de qué espera la gente que se decida en esto, se trate de un caso de tanta importancia por el caso de la víctima o por el caso de la persona. Mira, lo lógico y lo normal de quien esté a esta altura para tomar un caso de esta naturaleza es prepararse justamente para que esto no sea una cuestión, es decir, sea un tema ajeno, que los demás quieren que se decida o los demás piensen porque es tal o cual, digamos, se tiene que arribar a tal o cual solución. Eso es lo primero que uno se tiene que sacar de encima. Saber que lo que se va a decidir es lo mejor, lo que dicta el legal saber y entender, y lo que realmente, de acuerdo a las pruebas que ya están sucediendo, es lo que vas a decidir. Eso es una preparación básica y de cajón que uno tiene que tener, porque si no, te enfrentás con una cuestión así. Esto es un caso muy delicado en nuestro país. Lamentablemente, cuando la justicia debería estar resolviendo una situación crítica, está haciendo la justicia el centro de la crítica. Entonces eso es lo que a mí, como juez, no me gusta. Y sobre todo por una persona que dio tanto a nuestro país desde lo deportivo y que se conoció en nuestro país justamente en muchos casos a través de esa persona, como fue este futbolista, ¿no? Bernardo, Eso es... te consulto sobre Julieta McIntosh, más allá de que bueno ya fue separada del tribunal, que le puede caber alguna causa penal, puede tener un jury en el medio, digo, ¿qué consecuencias puede llegar a pagar un juez que esté metido en el guión y siendo protagonista de un documental en el medio de un juicio que todavía no se falló? Sí, mirá, acá hay dos carriles, un carril administrativo y un carril penal. Los jueces somos sometidos a veces a situaciones que no necesariamente pueden ser un delito y puede haber un cuestionamiento ético o moral por alguna conducta. En este caso puntual, es evidente por todo lo que se anuncia que podría efectuarse. Bueno, de hecho, ya han tomado intervención los organismos de control de la Suprema Corte de Justicia y un fiscal que puso medidas, hizo allanamientos y secuestró videos, por lo que yo conozco públicamente, como podés conocer vos, ¿no? Es decir, ya hay una instancia penal y ya hay una instancia administrativa en marcha. Después, las decisiones que se tomen, habría que ver bien con una lupa exactamente si puede haber habido la comisión de algún delito o una falta que resulte ser un mal desempeño. Bien. De hecho, que esté apartada del tribunal significa que sus colegas observaron que había motivos para la recusación porque ya vieron y observaron que había un material probatorio que no le permite seguir en el juicio. Ahora voy al juicio. Estamos charlando con el juez federal Bernardo Wivel sobre, por supuesto, el caso de la semana. Creo yo va a haber días y días de noticias respecto a todo esto. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomaso son los otros integrantes del Tribunal Oral Federal que tiene a cargo el juicio por la muerte de Maradona. ¿Qué crees vos que debería pasar y qué pensás que va a pasar respecto al juicio en sí? Digo, ¿esto vuelve a foja cero? Que haya pasado esto con McIntosh hace sospechar que puede haber alguna cuestión de que todos los integrantes del tribunal tengan incidencia de este documental a través de quizá tomar una decisión final en la sentencia. ¿Va a volver a cero o no? ¿Debería cambiar todo el tribunal? Digo, que van a pasar varias cosas, se decide esto hoy a la tarde, vamos a tener noticias seguramente en este jueves, en la audiencia. ¿Qué crees vos que debería pasar con el juicio de Maradona? Las reglas de la lógica dirían que está como tocada el juicio de una manera que está en crisis
está en riesgo la objetividad, porque eso no lo hemos tocado, no hemos mencionado la palabra textual, pero bueno, vos sabés que la imparcialidad es el centro de lo que tiene que mover a un magistrado. Tiene que conocer todo, tiene que saber todo, en base a lo cual decidir, pero ser imparcial. Eso significa oír y escuchar a todas las partes. Yo creo que acá se han escuchado a tanto a la querencia, a la defensa, al fiscal, y hay menciones de derechos bastante graves y delicados, por lo que lamentablemente me parece que el juicio corre su riesgo de continuar con esta integración, lo que no significa que los jueces que están en el juicio sean inhábiles, sino que quizás lo actuado pueda correr un riesgo y no pueda tener un camino de legalidad como debe tener cualquier otro juicio, ¿no? Creería, no quiero, por favor, de ninguna forma me gustaría opinar, mucho menos adelantar un juicio o una palabra, pero creo que a partir de esto que te digo, el desarrollo de esta idea, creo que es un juicio que se va a volver a desarrollar con otros 3 jueces. Ok, bien. Creería. No estoy dando una opinión. No, está muy bien. Es lo que vos crees que puede llegar a pasar según los pasos de la ley, sí. De acuerdo a lo que se visualiza, bien. De acuerdo a la decisión que han tomado los jueces, de acuerdo a lo que dicen las partes, porque también uno se tiene que abstraer de lo que uno quiere decir, uno tiene que escuchar a las partes. Las partes son el centro del juicio, ¿no? Además de la persona imputada, y por supuesto, en cuanto a la víctima, lo que se busca es siempre encontrar la verdad. Me parece que la búsqueda de la verdad en este caso puede verse empañada y en este momento. Me parece que, salvo que estos, que creo que son jueces, por lo que sé, son jueces muy pro, jueces de mucha trayectoria, de mucho buen camino, tomen la decisión de continuar, cosa que es muy difícil porque tenés que completarlo con otro colega que no tuvo conocimiento de todo lo anterior y se tiene que volver hacia atrás. Hago una pregunta en detalle, que me parece que sos una de las personas, de las pocas que me lo puede llegar a contestar. Por ejemplo, en el caso de McIntosh, ella había sentenciado a uno de los testigos por falso testimonio. Digo, si esto vuelve a foja cero, ¿ese testigo volvería a presentarse? ¿Podría volver a presentarse? Sí, Digo, es como que se cae todo el juicio. Sí. En ese caso lo que se ocurre es no la nulidad del juicio, sino la nulidad de todo lo actuado. Bien. A partir de determinado acto procesal. El acto procesal está establecido por el artículo 338 del Código de Procedimiento, que es como cuando se requirió la elevación del juicio, se abre nuevamente el juicio, ¿no? para recibir todas las pruebas nuevamente. O sea, se da nueva apertura del juicio oral y público con o con otro juez o con 3 jueces diferentes. Bien. Bernardo, muchísimas gracias por tu claridad, por prestarte también a hablar un poco de tu vida, de tus sensaciones, de por qué justamente me parece bueno el inicio de la nota, saber cómo llega un juez a ser juez justamente. Así que gracias por compartirte con nosotros y estamos seguramente llamándote para hacerte alguna que otra consulta particular, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias también por la posibilidad de poder muchas veces explicar, porque a veces se tienen ideas cerradas de lo que nosotros tenemos que hacer todos los días y digamos, no voy con esto de que la justicia es todo igual o la justicia, o sea, se generaliza cuando a veces tenemos que extraer situaciones que no son de un lugar que es un poder del Estado que tiene una función muy importante que está basado en la credibilidad, cosa que necesitamos mucho. Así que gracias también por tener esta posibilidad de hablar y de explicarlo así de esta manera objetivamente. Bernardo, gracias, que tengas buen día. Igualmente para vos. Bueno, Bernardo Vive, el juez federal de la ciudad de Necochea, charlando un poco de, creo yo, el juicio más importante que la justicia argentina ha tenido en los últimos tiempos, y que para colmo de eso, porque ya hubiese sido un tema charlar del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, ya hubiese sido nota, entrevista, ya hubiese
venía siendo título en todas las tapas de los diarios a nivel nacional e internacional, pero para colmo, ¿sí? Aparece un documental que está siendo grabado con la participación en primera persona, siendo protagonista de uno de los jueces intervinientes en el tribunal oral, que en este caso es Julieta McIntosh. Después de eso, la jueza separada, hoy se define cómo continúa el juicio de Maradona, si cambian, digamos, el trinomio de jueces o si se completa justamente este tribunal oral con la participación de otro juez. Bueno, y si seguramente lo que va a suceder, esto según lo que cuentan los periodistas que están más cerca del caso, es que vuelva todo a foja cero, ¿sí? Que el juicio comience prácticamente de nuevo para dictaminar, bueno, justamente hubo mala praxis, hubo descuidado, hubo desatención de la familia y todo lo que se quiere saber por la muerte de Diego Armando Maradona.